Reciban un cordial saludo del profe Juan Antonio en este domingo 15 de junio, solemnidad de la Santísima Trinidad, según la liturgia de la Iglesia Católica. Y pues agradecerles la sintonía al programa En Camino que transmitimos todos los sábados y domingos de cada mes. Pues es un gusto ingresar a sus hogares. Quiero compartirles antes de iniciar la reflexión de este domingo que aquí en la comunidad estamos en vísperas de celebrar a la patrona, a la Virgen del Inmaculado Corazón de María, que aquí me acompaña una imagen de ella. En estos días hemos iniciado la novena a la Virgen y le pusimos así coloquialmente la Virgen Peregrina, porque está recorriendo las 14 comunidades de nuestra parroquia. Estuvo en Marroquines, Valle Alegre, y en ese sentido seguimos acá meditando. Las demás comunidades está el Calvario, la Finca, Vías, el Gran Mirador, y bueno, para aquellas personas, a invitarles a que estén atentos a el día y el horario que les corresponde recibir pues a la patrona de la comunidad. También quiero aprovechar para enviar un saludo muy cordial, ya que dentro de 2 días, digamos el martes, 2 días después de este domingo de la Santísima Trinidad, estaremos celebrando aquí en nuestro país el Día del Padre. Así que un cordial saludo para todos los padres de nuestra parroquia, de la comunidad, a los que conocemos, y desde el corazón de María de la parroquia, feliz Día del Padre para todos, y a los que nos escuchan igualmente y son fieles seguidores del programa. Bien, vamos a dar inicio a esta reflexión de este domingo. Repito, solemnidad de Santísima Trinidad. Voy a hacer la oración colecta del domingo y dice así: Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu Santificador, revelaste a todos los hombres tu misterio admirable. Concédenos que, profesando la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la Trinidad y adoremos la unidad de su majestad omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bien, esta es la oración colecta del domingo, y si ya participó o va a participar, depende del día que nos vea. Esperemos que esta invitación, como la hicimos hace 8 días, siga celebrando las solemnidades de este mes. En este mes hay bastantes solemnidades, ¿verdad? Ya celebramos Pentecostés el domingo pasado, ahora Santísima Trinidad, luego viene Corpus Christi y también está el Inmaculado Corazón de Jesús. Bueno, hay varias celebraciones litúrgicas que debemos seguir y de esa manera aceptar los desafíos y las invitaciones que nos hace el Señor a través de estas lecturas. Bien, voy a hacer la lectura del libro de los Proverbios. Si tiene dónde anotar, es el Proverbios 8, versículos del 22 al 31. Esa es la primera lectura del domingo. Dice así: Esto dice la sabiduría de Dios. El Señor me poseía desde el principio, antes que sus obras más antiguas. Quedé establecida desde la eternidad, desde el principio, antes que la tierra existiera.
antes de que existieran los abismos y antes de que brotaran los manantiales de las aguas, fui concebida. Antes de que las montañas y las colinas quedaran asentadas, nací yo. Cuando aún no había hecho el Señor la tierra, ni los campos, ni el primer polvo del universo, cuando Él afianzaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando ceñía con el horizonte la faz del abismo, cuando colgaba las nubes en lo alto, cuando hacía brotar las fuentes del océano, cuando fijó el mar sus límites y mandó a las aguas que no las traspasaran, yo estaba junto a Él. Como arquitecto de sus obras, yo era su encanto cotidiano. Todo el tiempo me recreaba en su presencia, juzgando con el orbe de la tierra, y mis delicias eran estar con los hijos de los hombres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy bien, queridos hermanos, fieles seguidores del programa En Camino, esta lectura del libro de Proverbios, el capítulo 8, es muy interesante y a mí en lo particular me hace pensar o me deja la idea de la sabiduría de Dios y que me la están personificando, me la están presentando como una persona más, con Jesucristo, con Dios Padre, con el Espíritu Santo, y que ha estado con ellos desde siempre, desde antes, como dice aquí, de que el Señor hiciera todo, ya estaba con Él. Es muy interesante cómo está escrito. Habla, yo estaba ahí, yo quedé establecido. Interesante, repito, me deja la idea de que es una persona, la sabiduría. Y bien, a ver qué nos deja en este momento la reflexión. Permitamos que la palabra penetre en nuestro corazón. Si usted siguió conmigo la lectura o la escuchó con atención, la vamos a ir rumiando brevemente acá, en este momento. El texto empezaba diciendo, esto dice la sabiduría de Dios. ¿Ven? Me la imagino como una persona que habla de Dios, que es la sabiduría. Y dice, el Señor me poseía desde el principio, antes de que sus obras más antiguas. Quedé establecida desde la eternidad, desde el principio, antes de que la tierra existiera. Muy interesante saber que la sabiduría que es de Dios y que viene de Dios y que está con Dios. Y con Él está formando parte de ese equipo que construye, que hace todas las cosas. Muy interesante de veras verla, tratar de entenderla de esta manera, que la sabiduría de Dios pues nos va preparando a la solemnidad de este domingo, que ya veremos en el Evangelio de hoy. Dice, antes de que existieran los abismos y antes de que brotaran los manantiales de las aguas, fui concebida. Muy interesante, la sabiduría fue creada antes de todo. Eso me hace entender a mí que Dios, que es el Todopoderoso, el sabio de sabios, pues tenía consigo esa sabiduría, o más bien la sabiduría de Dios, para ir creando todas las cosas que a la vez existen. Cuando analizamos el libro del Génesis, hay dos versiones de la creación de Dios. Una contada así en días y la otra contada como Dios crea todo del barro. Y es bien interesante ir encontrando esa sabiduría de Dios en los textos, en la naturaleza. Ahí nos podemos ir dando cuenta y reconociendo esta sabiduría de Dios.
sigue el texto diciendo: antes de que las montañas y las colinas quedaran asentadas, nací yo. Cuando aún no habían hecho el Señor la tierra, ni los campos, ni el primer polvo del universo, cuando Él afianzaba los cielos, ahí estaba yo. ¿Ven lo que les digo? A mí me deja esta sensación de que es una persona operante con el Padre en toda la creación. Este libro de Proverbios es muy interesante, las ideas que nos dejan. Debemos irlas meditando. Pues sí, antes de que todo existiera, la sabiduría ya había sido engendrada por Dios mismo. Y luego ya existe la creación, que también está llena de esa sabiduría de Dios. Reconocerla, encontrarnos con ella en la cotidianidad, en la creación. Por ejemplo, acá en nuestra comunidad ha estado lloviendo mucho. Reconocer en estos fenómenos naturales, en estos ciclos naturales de la vida, esa sabiduría para preservar la vida, para conservar, fomentar y crear más vida. Es bien interesante ir meditando esto y reconocerlo. Vean casi como... Bueno, vamos a ver cómo termina este texto diciendo: cuando ceñía con el horizonte la faz del abismo, cuando colgaba las nubes en lo alto. Bien, también parece una poesía, ¿se dan cuenta? Cuando colgaba las nubes en lo alto, cuando hacía brotar las fuentes del océano, cuando fijó el mar y sus límites y mandó a las aguas a que no las traspasaran, yo estaba junto a él. ¿Ven? No dejo de admirar que es como un tercer ser, un cuarto ser, no sé cómo decirlo, pero es un ser que está con el Creador, en este caso Dios, y está pues maravillándose con él de todo lo que el Señor hace. Pues repito, es una invitación para nosotros. Yo he tenido la experiencia que los mayores de nuestras comunidades, sobre todo acá que estamos bastantes comunidades de diferentes grupos sociales, ¿verdad? Hablando de la cultura maya y de los demás grupos sociales que tenemos, xincas, garífunas, mayas, ladinos, como le decimos. Pero estas personas son observadoras de la naturaleza, los agricultores del campo, y en ellos, en esas manifestaciones, ven a Dios, ven la sabiduría de Dios, y en base a esa sabiduría se comprometen a cuidar la tierra. Yo estaba pensando esto en un momento porque aquí en nuestro país ha sido usado mucho para la explotación minera, en San Marcos, en Izabal, en Zacapa, ¿no? En otras regiones del nororiente del país. Y pues qué daño se ha hecho en la explotación irracional de la naturaleza. Nos hace falta reconocer esa obra maravillosa de Dios, como lo narra el libro de los Proverbios acá, y sobre todo la sabiduría de Dios al crear esto. Vamos a seguir para finalizar esta primera parte de la reflexión. Dice: yo estaba junto a él como arquitecto de sus obras. Yo era su encanto cotidiano. Todo el tiempo me recreaba en su presencia, jugando con el orbe de la tierra, y mis delicias eran estar con los hijos de los hombres. Es decir, nosotros también como creación de Dios tenemos esta sabiduría de Dios y la podemos entender y nos podemos comunicar con Dios y nos podemos sentir y recrear en su naturaleza, como nos lo pinta el libro de Proverbios, a la sabiduría de Dios. Bien, de momento eso es lo que voy a compartir con ustedes, los que siguen el programa En Camino, y se los dejo de recomendación para meditar en estos días antes de la celebración, la siguiente solemnidad
de Corpus Christi. Estamos muy cercanos en estas actividades. Celebramos la ascensión del Señor, la venida del Espíritu Santo. Ahora estamos celebrando la Santísima Trinidad y después Corpus Christi. Vean, hay bastantes celebraciones y nosotros en particular, como decía al inicio del programa, la festividad de la patrona de nuestra comunidad, el Inmaculado Corazón de María. Bien, vamos a ir a un corte musical y luego regresamos con la reflexión del Evangelio. No pierda la sintonía. Mi Dios invisible, así como el viento sopla con fuerza y no lo ves, mas puedes ver a quien como hoja por su Santo Espíritu se deja mover. Así, Señor, tú te nos muestras en cada gente que va haciendo el bien. Aleluya, 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 aleluya. El don de esta vida resucitada es en nosotros miel y aguijón, pues no podemos andar tranquilos si hermanos nuestros viven sin fe. En Cristo esperamos y aunque sufrimos, no vemos Calvario sin resurrección. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Te alabo, Señor, tú eres mi Padre y puedo decirlo cada vez que a mis hermanos trato como tales y cada vez que oro y me postro a tus pies. Así el reino que nos prometiste se manifiesta una y otra vez. Aleluya, aleluya, aleluya.
Aleluya, 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 En sintonía del programa En Camino. Bien, espero que el canto que escuchara lo hiciera reflexionar en las lecturas que este domingo la liturgia nos presenta. En esta ocasión seguimos leyendo el Evangelio de San Juan. En esta ocasión el capítulo 16, principalmente versículos del 12 al 15, son bien cortitos, 4 versículos. Sin embargo, cuando lo estemos reflexionando, me hará ir creo que desde el capítulo 12, el 13 hasta el 16, incluso el 17, habla principalmente del Espíritu Santo, ¿sí? Y nosotros pues les hemos denominado Santísima Trinidad y lo vamos a ir meditando. El Evangelio de San Juan dice así: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden entender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se los comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Vamos nuevamente a permitir que el Evangelio toque nuestro corazón, penetre en nuestra mente y meditémoslo ahí brevemente, en lo que yo, al mismo tiempo con ustedes, procuraré dejar ese momento de estudio, de reflexión, de análisis y de meditación de estos textos de San Juan. Se los recuerdo, capítulo 16, versículos del 12 al 15. Es bien interesante cómo el Señor se despide. Acá es, creo que si no estoy mal, como la quinta vez que el Señor Jesucristo les dice o les habla a sus discípulos sobre el Espíritu Santo, que se los va a enviar, que es un amigo, que Él les va a ir animando, etc. Eso lo podemos encontrar desde el capítulo 13 de San Juan. Si quiere tomar nota por ahí, en los versículos del 31 y hasta el capítulo 16, versículo 33. En todas esas dos citas va a estar hablando, va a estar refiriéndose del Espíritu Santo. Me llama la atención esta parte inicial que acabo de compartir con ustedes. Dice: aún tengo muchas cosas que decirles, pero no las pueden comprender. Y si me voy a la parte final del texto que leímos, me deja un mensaje bien interesante. Me dice: por eso he dicho que tomará de lo mío
y se lo comunicará a ustedes. O sea, el Señor quiere seguir hablando, como que no se quisiera ir, o como decimos aquí, en eso porque estás, que te vas y no te quieres ir. Pero Él tiene un amor inmenso por sus discípulos y por la creación, claro está, según lo vimos en la lectura anterior, desde Proverbios como la sabiduría de Dios. En este caso, Él se está despidiendo, pero les está diciendo claramente que ustedes no entienden, a ustedes se les dificulta comprender. Y luego sigue diciendo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, nuevamente repito, es la quinta vez que anda hablando con ellos del Espíritu, y les dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. ¿Ven? Qué interesante. Y percibo acá una invitación para nosotros. Uniendo esta reflexión a lo que traíamos de los domingos anteriores y específicamente de la solemnidad también de Pentecostés. Hace 8 días celebrábamos en sábado la vigilia de Pentecostés. Ahí se derrama el Espíritu Santo y analizábamos cómo unos discípulos asustados después de la muerte y crucifixión de Jesucristo, que estaban encerrados, que estaban escondidos por temor a los romanos, en el aposento donde acostumbraban estar reuniéndose, dice que estaba la puerta cerrada y entra el Señor. Y nuevamente, recuerden, estamos leyendo estas citas. Y les dijo, la paz con ustedes, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo, y a quienes les perdonen los pecados les quedan sin perdonar, y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Bien interesante esa parte que meditamos hace 8 días. Y ahora seguimos hablando aquí del Espíritu Santo, pero lo interesante, como les digo, es la solemnidad de la Santísima Trinidad. Estamos hablando de ese Dios que para nosotros es trino, tiene 3 elementos. Tiene al Padre, que es el que envía el Espíritu. Tiene al Hijo, que también con el Espíritu forman el único Dios que reconocemos nosotros como católicos. Y lógicamente el Espíritu Santo, que es enviado para seguir con la obra de Cristo, con la obra de Jesucristo. Hace 8 días decíamos que era la invitación a nosotros para ser también continuadores y proclamadores de esta noticia nueva, de este mensaje nuevo. Y dice el texto, para terminar esta parte que estamos meditando, Él me glorificará porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Ven, es bien interesante ver este amor de Dios que está unido al Espíritu Santo y que está cumpliendo la voluntad del Padre. ¿Sí? En la despedida dice, aún tengo muchas cosas que decirles. Bueno, reciban el Espíritu Santo. Y les dice, el Espíritu Santo me glorificará porque Él primero recibirá de mí o de lo mío y lo que les va a ir comunicando. O sea, es como que en esta despedida Él se va, pero no se quiere ir porque les falta aprender algo. Y como Él ya no va a estar, entonces les dejará este paráclito, como decíamos. Son términos que se usan acá para identificarlo, paráclito, espíritu de verdad, lo acabamos de escuchar. Está identificado de otras maneras. Y el texto sigue diciendo, todo lo que tiene el Padre es mío. Esto me resuena, yo soy docente, soy maestro, y me he topado con estas situaciones a veces, que hay jóvenes que no quieren estudiar ni la preparatoria, ni la primaria, ni la secundaria, y me ha tocado con jóvenes de secundaria, que a veces no rinden como estudiantes, y dicen, ¿para qué? ¿Para qué? Si lo que es de mi Padre es mío, cuando Él no esté, cuando Él me herede, me lo va a dejar, eso va a ser mío. Pero aquí en este caso, estoy pensando en jóvenes muy al estilo terrenal, muy humano, muy
incluso hasta podría ser egoísta esta forma de verlo. Pero acá, él dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Y si lo unimos a la despedida, ay, dice al principio, aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Y dice, por eso les he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Entonces la figura de la Trinidad está aquí clara para nosotros. Es un buen texto para meditarlo y para tratar de encontrarlo. Que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y entonces, como les decía hace un momento, en el capítulo 13 también se habla de esa despedida de Jesús. En el capítulo 13 al capítulo 16 de San Juan, que es el que estamos leyendo en este momento, estamos leyendo el 16-15. Y si seguimos leyendo hasta el 33, nos sigue llevando en esta parte la importancia que tiene para nosotros recibir o tener el Espíritu Santo. Hace 8 días les decía que nosotros desde el bautismo hemos recibido el Espíritu Santo. Y yo les comenté que probablemente a mí me bautizaron de niño, quizás 2 meses, a lo sumo, 1 año. Memoria fotográfica no tengo. Y seguro que no entré caminando a la iglesia, por usarlo de ejemplo. No profesé con mis labios la fe que profeso ahora. Probablemente con los oídos no capté la plenitud de lo que ahora percibo y recibo. Ahora ese Paráclito, ese Espíritu de verdad, es quien me mueve, es quien me lleva, es quien me dirige. Y como hace 8 días decíamos, Él es el que nos lleva a donde nosotros debemos ir, a dar testimonio, a hablar de Dios, a dar ejemplo. Entonces, el anuncio de la venida de este, como les dije, Paráclito o Espíritu Consolador, porque se le puede identificar de muchas maneras, es el Espíritu Santo. En el capítulo 16, siempre en referencia al que estamos leyendo, pero si vamos a los capítulos del 12 al 15, seguimos encontrando esta parte que les estoy comentando. También en este capítulo 16 se nos dice que el Espíritu Santo es Espíritu de verdad. En el 13 les dije hasta el 16 en adelante, que estamos viendo el 13 al 16, se nos habla del Espíritu Consolador, aquí Espíritu de verdad. En el versículo 13 de San Juan dice, anunciará a los discípulos lo de Jesús y lo del Padre, pues todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso dije que toma de lo mío y se los anunciará. Es bastante interesante. Miren, dice que el Espíritu Santo no viene por su propia cuenta, y al igual que dijo, yo no hago las cosas por mí mismo, dijo el Señor cuando hablaba con los discípulos, sino que es lo que del Padre han recibido. Igualmente, lo que acabamos de leer, ¿sí? El Espíritu lo que oye es lo que les transmite. Lo que ha oído del Padre y del Hijo es lo que se les hablará. A este se refiere precisamente que Jesucristo, para que los discípulos, o sea, se refiere a Jesucristo diciéndoles esto, para que los discípulos reconozcan la verdadera relación que tiene el Padre con Jesús. El Espíritu Santo les revelará a ellos el resplandor de la divinidad. Divinidad, repito, el resplandor de la divinidad que le corresponde a Jesús unido con el Padre. ¿Ven? ¿Ven? Y entonces se glorificará. El Espíritu glorificará al Hijo y el Padre también al Hijo. Por eso cuando estaba en la tierra, ¿verdad? Dice, si no me creen a mí ni las obras que crean en las obras que estoy haciendo, porque esas no las hago por mí mismo. Yo hago lo que el Padre he visto hacer y por eso lo hago. San Juan nos habla de una manera muy especial. Quizás a muchos nos cueste entenderle un poquito. Juega mucho con estos elementos y en este caso de la Santísima Trinidad está hablando de los 3. Así, de esta manera. En el
capítulo 17 de San Juan aparece una parte donde dice: el Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, gloria que tiene junto al Padre antes que el mundo existiera. Bueno, es interesante ir meditando sobre lo que dice San Juan, ¿verdad? Y nuevamente insiste mucho: todo lo que tiene el Padre es de Jesucristo. Dice: todo lo que tiene el Padre es mío. Todo lo que tiene Jesucristo es del Padre. O sea, bien interesante cómo San Juan quiere que entendamos que el Padre y el Hijo son uno, al igual que el Espíritu Santo. Los tres en una sola. El término todo lo de Él es mío y todo lo mío es del Padre, ahí está hablando de esa unidad que nosotros los católicos, claro, entendemos como el Dios, que es en estas tres personas, como le llamamos. Entonces, este misterio de la Trinidad tiene una relación muy especial con la Iglesia, la que nosotros formamos, en la que nos hemos constituido, en la que perseveramos. El Papa Francisco, en el documento, ¿cómo se llama? En la Evangelii Gaudium, decía que debemos acercarnos o acerquémonos a las repercusiones en nuestra realidad personal, en la comunidad de los creyentes, en su proclamación querigmática, en su misión y en sus relaciones con el mundo. Este entender, este aceptar, este recibir al Espíritu Santo, a la Trinidad, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, que nos integran a su iglesia, que nos permitan llevar ese primer anuncio de la muerte, resurrección y salvación de Jesucristo, de nosotros, los seres humanos creados por Él, como decía en el texto de Proverbios, que ya existía desde el principio, antes de que todo fuera hecho. Y la iglesia es responsable de la tarea de evangelización. Tenemos que recibirlo nosotros individualmente, claro está. Y en la medida de nuestra relación en la misma iglesia, en comunidad. Por ejemplo, acá nosotros tenemos un tinte claretiano. Dentro de eso hemos entendido que dice que lo que yo no puedo hacer solo, lo tengo que hacer en comunidad. Haciendo referencia a la iglesia y a su tarea de evangelizar. Por eso, este misterio de la iglesia de Jesucristo hunde sus raíces, por así decirlo, en la Trinidad, en el poder del Padre, en el poder del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Y como hablábamos, tanto en San Lucas como en San Juan nos presentan ese obrar del Espíritu. Cuando leemos a Lucas en los Hechos de los Apóstoles, él nos está haciendo la referencia a ese poder del Espíritu Santo que ha hecho de las comunidades fuertes, que transmiten, que conservan y que preservan la enseñanza de los apóstoles y que ha trascendido hasta las fechas nuestras, hasta esta temporada, y que es ahora a nosotros los que nos corresponde continuar esa tarea de evangelización dentro de la iglesia, no individualmente, y entonces nos comprometemos a aceptar ese rol social, ese compromiso social de la evangelización con jóvenes, con adultos, con ancianos, con mujeres, con niños, con migrantes, etcétera. Ahí es donde se ve y se refleja, pues, esta relación íntima del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en su iglesia, fortaleciendo la iglesia, guiando, orientando, conservando y preservando la misma iglesia. Esa tarea de evangelización que les digo es bien interesante realizarla y comprometernos a eso. Esta Trinidad no amenaza a la iglesia, digámosle así, o no amenaza la unidad de la iglesia, al contrario,
la reafirma en la diversidad cultural que se tiene, en particular aquí en nuestra comunidad, nosotros aquí en Peronia, particularmente en Villanueva, principalmente esta comunidad, tenemos, híjole, personas que vienen de los 22, 23 departamentos y hacer una expresión cultural o popular de la fusión de estas culturas es un poquito, es un desafío especial para la comunidad de acá de Peronia. En sus celebraciones tiene particularidades. Si usted en algún momento tiene y puede venir a participar o lo invitan, acepte, observe y verá de lo que le estoy conversando en este momento. Entonces es el Espíritu Santo, es que fue enviado por el Padre y por el Hijo, el que viene a transformar nuestros corazones, viene a transformar nuestras realidades, le viene a dar armonía a nuestra vida, a nuestro ser, a nuestras mismas comunidades. Bien, queridos hermanos, no quiero entretenerlos más. Es bien interesante seguir meditando, tiene bastante que nos puede dejar esta meditación de este corto texto que meditamos hoy en la solemnidad de la Santísima Trinidad. Vamos a ir a un corte musical nuevamente y al regresar haremos un resumen de lo leído y reflexionado en este día. Escuche la melodía que le presentamos y al volver cerramos el programa. Mi Dios invisible, así como el viento sopla con fuerza y no lo ves, mas puedes ver aquí como hoja por su Santo Espíritu se deja
Bien, nuevamente acá, ya para terminar el programa de esta solemnidad de Santísima Trinidad. Y mientras usted escuchaba el canto, yo me puse a recordar. Y me llama la atención el salmo que se medita en este domingo. Yo no lo compartí, pero lo voy a leer con ustedes. El salmo es muy interesante. Me hace pensar un poco en la Trinidad ahorita y en el ser humano y la intención de Cristo relatada en el Evangelio de San Juan, cuando dice que yo tengo muchas cosas que decirles, pero aún no las entienden y que yo se las quisiera explicar. Y luego lo que leímos, y este día el Salmo 8, pues son 3 versículos que voy a compartir con ustedes. Dice: cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, me pregunto, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano para que de él te preocupes. Bien, este eco está resonando en este momento debido a lo que leíamos cuando dijo cuando les dijo Jesucristo, aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Y leo esta segunda parte del Salmo que meditamos el domingo. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos y todo lo sometiste bajo sus pies. Entender esta parte en la lectura que hemos hecho, yo lo relaciono en el texto, como le digo, me puse a meditar un poquito, dice: pero cuando el Espíritu Santo venga, el Espíritu de la verdad, Él os irá guiando hasta la verdad plena. Y visto desde el Salmo, Dios pues nos ha hecho ese regalo a todos, a cada uno de nosotros. Y el tercer texto que quiero compartir es este: pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar, que recorren los caminos de las aguas. Pues bien, pensando y meditando en eso, está bastante interesante para mí lo que dice el Salmo y lo que les comentaba antes de terminar el corte anterior, en la reflexión de hace unos minutos atrás. Les decía que nada se puede explicar fuera del Padre, fuera del Hijo, fuera del Espíritu Santo, o ajeno al misterio de la Trinidad. Y que si debe hacerse es bajo la dirección, la orientación, el auspicio, no sé cómo decirlo, de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces, yo les decía que el Espíritu Santo, enviado por el Padre y por el Hijo, viene a transformar nuestros corazones. Y el mismo Espíritu Santo nos da armonía en el trabajo, en la comunidad, en la familia. Y refiriéndome a que nosotros en la Iglesia Católica, cuando nos bautizamos, lo relacionamos con los otros 2 sacramentos, que está el del bautismo, primera comunión y la reconciliación o confesión. ¿Sí? Bautismo, primera comunión, confirmación. Estos 3, donde se nos renueva constantemente el poder, la fuerza, el cariño, el amor de Dios a través del Espíritu Santo. Y entonces es responsabilidad bautismal nuestra de ser testigos de que todo cuando acontece y ha acontecido tiene su origen en el Espíritu Santo y que de esa manera mueve mi voluntad y me guía y me lleva a la plenitud de la verdad, a la vida plena.
¿verdad? A encontrarme con Jesucristo principalmente. Y bueno, este último momento de reflexión quiero dejar en su pensamiento estos elementos, lo que reflexioné del Salmo, y pues que reconozcamos que es responsabilidad nuestra, a través de nuestro bautismo, vivir lo que el Señor les decía aquí a los discípulos, y dejarnos guiar por el Espíritu para entender y comprender lo que el Señor ha querido, quiere y seguirá queriendo para cada uno de nosotros, para los que estamos en su iglesia. Bien, querida audiencia, hermanos, seguidores nuestros, dejo la invitación a los de acá de la comunidad a participar en la novena de la Virgen. Como les digo, empezamos en Marroquines, en Valle Alegre, pasamos al Calvario, la Finca, Vías 1, el Gran Mirador de San Cristóbal. Son las comunidades por las que estamos en esta semana, y la que viene a mitad de esta semana. Y la siguiente pues ya será aquí por el centro, ¿verdad? Vías 2, Nueva Esperanza, Terrazas, Metales, el Gran Mirador, y culminará aquí en el centro, desde donde estamos transmitiendo este programa. Bien, haré la oración final de este día para despedir el programa, y les dejo la invitación para participar, para seguir en las reflexiones dominicales del programa En Camino. Nos ponemos en actitud de oración y medite conmigo lo siguiente. Padre, gracias por tu Espíritu Santo, revelador de todo cuanto tiene el Padre es del Hijo. Que nos quede claro esa parte, Señor, que todo cuanto tiene el Padre es del Hijo, porque Él toma de lo de Jesús y nos los anunciará. Que esta experiencia de fe anime nuestra cotidianidad y nuestra responsabilidad misionera de llevar la buena noticia al mundo. Amén. Gracias, repito nuevamente, por la sintonía del programa. Los invitamos a estar pendientes de los programas venideros. Por hoy, muchas gracias, que tenga un fin de semana y una semana exitosa. Hasta la próxima.